Momentos de mucha tensión se viven desde tempranas horas en la sede central de la Universidad Católica de Asunción. Ya las autoridades de gobierno de la UCA no acudieron a la convocatoria de reunión que hicieron los estudiantes, que recordemos están en toma hace 45 días pidiendo la restitución del decano de la Facultad de Filosofía, José Antonio Galeano. Ahora lo último es que los estudiantes de Derecho de esta casa de estudios ingresaron a la sede del rectorado a la fuerza, treparon las murallas para poder decir basta a la toma. Están cansados de esta situación, aseguran que ya desean dar clases. Establecemos contacto con nuestro compañero Sergio Valdés. Sergio, te escuchamos. ¿Qué es lo último que se tiene a estas horas? Gracias, Cintia, saludos televidentes. Y hace instantes nada más, la situación aquí en la Católica fue bastante candente. Se desbordó por completo la parte del subsuelo. Tienen en cuenta de que están todos mezclados. Hablamos de estudiantes a favor y en contra dentro del predio de la universidad. Inclusive agarraron algunas sillas, empezaron a empujar contra el portón lateral que está en la planta baja. En ese lugar lo que hacían es enfrentarse con los estudiantes que están en la toma, que obstaculizaban la puerta, por lo que no podía abrirse. Entonces había un enfrentamiento prácticamente a empujones entre 20 estudiantes de Derecho y otros 20 también que están en la toma. La atención ahora se está viviendo en el acceso principal, en la planta baja, porque también están estudiantes de secundario en la manifestación. Inclusive hay padres de familias madres que estuvieron en el medio de los empujones. Estamos hablando del acceso, una de las puertas que querían abrir la puerta en la parte del subsuelo. Asimismo, Sergio, entonces estudiantes de la Federación Nacional de Estudiantes Secundarios FENADES también están mostrando su apoyo a estos universitarios. Es eso lo que está ocurriendo a estas horas en la Facultad de Filosofía, en el rectorado de la UCA. Hasta el momento recordemos que 6 personas fueron imputadas por la Fiscalía entre estudiantes, funcionarios y egresados. Escuchemos el audio ambiente de este enfrentamiento entre estudiantes. Por un lado están quienes desean seguir con la toma y por el otro quienes desean dar clases. Sí, Cintia. Destacar nada más que no hubo heridos, por lo menos en este enfrentamiento, dentro de la universidad. Ya. Y recordemos también que Camila Corbalán, de la Facultad de Filosofía, una de las voceras, lamentaba la actitud de los representantes de la universidad al no acudir a esta reunión que habían convocado justamente para poder destrabar este conflicto que ya lleva 45 días. Estamos escuchando el audio. Si podemos ver otra vez el video. Los estudiantes de Derecho insistían en que ellos decían el que nada debe, nada teme, por el hecho de que los estudiantes de Filosofía, al parecer, taparon las cámaras de seguridad
que se encuentran dentro del rectorado, hecho que ellos también lamentaban. Les llamaba la atención este hecho, el de que hayan tapado las cámaras de seguridad. Y bueno, hay presencia policial, me imagino, en los alrededores, Sergio. Sí, alrededores, teniendo en cuenta que no existe ninguna orden judicial para poder entrar, hay que decir, entraron en razón y no a la violencia, y por eso pudieron pararse, porque hubo un momento dado en que podía haber algunos conductores en cuenta que agarraban las sillas que conocen como las sillas de espera en los pasillos y empezaban a apuntar contra las pruebas de los estudiantes, intentando abrir la puerta. La policía está fuera y cada vez hay más gente en la entrada principal hacia la sede de la universidad. Esperamos, no hay heridos y padres de familia tienen que intervenir para separar los grupos también y que no haya más desmanes. Entonces todavía no reina la calma en ese lugar, Sergio. Hay como para que se pueda iniciar un diálogo, por lo menos entre todas las partes. Veo que por lo menos no, porque no se presenta ninguna autoridad tampoco. Estoy tratando de corroborar si hay alguna autoridad dentro, por lo menos en alguna de las aulas cerradas, o por lo menos esperando que termine esta manifestación, y no hay nada. La mayoría que está adentro son de derecho, que entraron a la fuerza, están queriendo abrir las puertas nuevamente, y un grupo de los que están tomando siguen obstaculizando y posición muchos mobiliarios como mesas y sillas para obstaculizar esa entrada que quisieron forcejear a instantes nada más. Pero los estudiantes de filosofía están en mayor cantidad, Sergio. Dentro están mezclados y la mayoría son los de derecho, tienen que estar malitos. Bueno, muchísimas gracias, Sergio, por este contacto. Estaremos retomando la comunicación contigo en breve para saber lo último, todo lo que está ocurriendo en la sede central del rectorado. ¿Y cómo empezó todo esto? Por la mañana temprano, los guardias de seguridad privados con armas en manos irrumpieron a la fuerza en el local e ingresaron. Esto motivó el disgusto de los estudiantes en toma ya hace 45 días.